Muy buenas tardes a todos. En las dos clases anteriores estuvimos estudiando lo que son los costos cuando invertimos, cuánto debemos obtener de beneficios, cuánto debemos vender, todo eso, ¿verdad? Cuando obtenemos beneficios de una inversión, ¿qué se tiene que realizar? Se deben pagar los impuestos. Entonces, para poder comprender mejor, hoy estaremos analizando referente a lo que son los impuestos, el sistema tributario de nuestro país. ¿Qué tipo de impuestos o qué tipo de obligaciones debemos tener? Primeramente, entonces, ¿qué son los impuestos? Son los pagos que debemos realizar por las actividades en que estemos y que debemos hacer al Estado paraguayo en la cantidad y forma que señalen las reglamentaciones del sistema tributario de nuestro país. Impuesto entonces es el aporte que se debe pagar, ya sea personas o empresas, por las actividades que realizan o por los bienes que poseen también. Gente que poseen gran cantidad de tierra deben pagar sus impuestos y que está establecido por leyes. Con los impuestos que se pagan, el Estado paraguayo, ¿qué hace? Paga el salario de los funcionarios públicos, también se sostienen los gastos públicos, ya sea de salud, de educación, etcétera, ¿verdad? A eso refieren los que son los impuestos. Son obligaciones como persona o como empresa que debemos pagar por las actividades que estemos realizando. La importancia de los impuestos. ¿Qué tan importante es pagar el impuesto? El paraguayo tiene una cultura muy negativa lo que refieren a los impuestos. El paraguayo no quiere pagar impuestos y es muy importante que paguemos porque es uno de los medios para que el gobierno paraguayo pueda obtener ingresos y tiene gran importancia para la economía de nuestro país, ya que de esos ingresos el país vuelve a reinvertir en varios sectores. Gracias a ellos entonces invierte en aspectos prioritarios como salud, educación, seguridad, justicia, también a través de los impuestos, de los ingresos que obtenga el Estado, combate la pobreza y también impulsa a los sectores económicos para que puedan hacerlo y que son fundamental para un país. El no pagar el impuesto, por ejemplo, le impide al Estado paraguayo destinar recursos suficientes para que pueda cubrir las necesidades de las sociedades, por lo que es fundamental que se cumpla con las obligaciones de pagar nuestros impuestos si estamos realizando algunas actividades o poseemos cierta cantidad de tierras, por ejemplo. Siguiendo un poco referente a los tributos, encontramos lo que es el sistema tributario nacional. Ya vimos la importancia de lo que es pagar un impuesto. Entonces, ¿en qué consiste el sistema tributario nacional? En primer lugar, el sistema es un conjunto ordenado de normas, también podríamos decir principios e instituciones que regulan las relaciones procedentes de la aplicación de los tributos o de pago de los tributos de un país. En nuestro país, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda es el encargado de regular el sistema tributario nacional reglamentados por leyes. Actualmente el sistema tributario nacional se encuentra pasando una situación o un momento muy importante, ya que estamos con nuevas reglamentaciones para que nuestro país se ponga al tanto de las exigencias a nivel mundial en cuanto a los sistemas tributarios. El Paraguay está pasando por la modernización y simplificación del sistema tributario a nivel nacional. Encontramos la nueva reglamentación de la modernización y simplificación del sistema tributario, la ley 6380/19, que está vigente a partir del 1 de enero del 2020. Es conocido como la ley de la reforma en Paraguay. Nuestro país da un salto muy importante
lo que refiere a materia de normas impositivas o tributarias, ya que está adecuándose a las exigencias del mundo globalizado actual, donde lo más importante es la competitividad y la transparencia en la gestión. ¿Qué es lo que se pretende con la modernización y simplificación del sistema tributario? Que cada vez más se vaya normalizando, que se vaya controlando más la economía de nuestro país y para que se pueda tener más ingresos también y crear una cultura tributaria en nuestro país. Esta ley unifica criterios donde se establecen una estructura más adecuada a los impuestos indirectos, simplificado en el proceso de determinación de los mismos. ¿Qué es lo que pretende beneficiar a las empresas en materia de arrastre de pérdida? Y otro punto muy importante es la incorporación de algunas normas de valoración de precios de transferencia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de buscar adecuar la legislación paraguaya a los requerimientos de los organismos internacionales. Nuestro país está tratando de actualizarse a nivel global. Entonces, la ley 6380/19, referente a lo que es la modernización y simplificación del sistema tributario, su vigencia se espera que ocurra a partir del 1 de enero, como les dije, del 2020, que a partir de este año está vigente la ley 6380/19. Entonces, los técnicos de la Subsecretaría de Estado y Tributación, SEP, conjuntamente con los expertos en materia tributaria del sector privado y gremial, se encuentran creando la reglamentación de esta ley. Breve comentario sobre los principales novedades y características que están presentando en la ley de la reforma tributaria. El IRASIS y el IRAGRO, por ejemplo, eran impuestos que normalmente se pagaban en el sector de agro, en el sector ganadero, dependiendo de su cantidad de capital, por ejemplo, eran contribuyentes de IRAGRO, de IRASIS. Estos dos impuestos se unifican para convertirse actualmente en IRE. También otra de las novedades es el IDU, el IRP, el INR, el IVA. También tuvo grandes cambios, el impuesto selectivo al consumo, que estaremos analizando brevemente a continuación. IRAGROS e IRASIS. Estos eran los impuestos que se pagaban en el sector de agros, que en años anteriores se estaba estudiando inclusive este tipo o estos impuestos para hacer sus presentaciones, para el manejo, ya sea del monto, qué sector incluye estos tipos de impuestos. El IRAGRO y el IRASIS se unificaron justamente para convertirse en lo que es IRE. El objetivo es simplificar y aplicar las mismas reglas que venían aplicando en todos los sectores de la economía nacional, pero se amplía la base tributaria con la extensión del concepto fuente paraguaya. Entonces, todas las negociaciones o todo lo que se realiza dentro del país que permita entonces el arrastre de pérdida hasta 5 años, por ejemplo, todas las actividades de fuente paraguaya. Se establece un valor residual a los activos fijos, también introduce algunas regulaciones de precios de transferencias y también deducciones admitidas para cada área o para cada sector. Encontramos al IDU. IDU significa impuesto a los dividendos y a las utilidades. Este tipo de impuesto, por ejemplo, simplifica la aplicación de los tributos sobre los dividendos o las ganancias. También el rendimiento impuesto a disposición o pagados por las corporaciones a las personas físicas y jurídicas.
¿Qué más podemos decir? También considera como grabada de manera independiente con tasas únicas y sin ningún tipo de deducciones. No existe deducibilidad en este impuesto. Existe una tasa única sin deducciones. El IRP. Hablar de este impuesto siempre es importante recordar que el impuesto a la renta personal es un impuesto que se paga sobre los ingresos anuales y no así mensual. Los vencimientos normalmente se registran en marzo de cada año. Quienes estén alcanzando en el ejercicio anterior, por decir en el 2019, hayan alcanzado el monto incidido, entonces serán contribuyentes de este impuesto. ¿Cuáles son algunos ajustes que se mencionaron en la reforma? Se aclara, por ejemplo, la duda relativa sobre las obligaciones tributarias del IRP, separando las rentas de capital y las rentas de prestación de servicios personales. Obviamente ambas obtenidas por personas físicas. Pero ¿cuál es la finalidad? Que este impuesto sea más equitativo. Entonces el ajuste que se aclara es que se separan las rentas de capital con los de servicios personales. El INR es también un impuesto nuevo, este impuesto que grava desde este año a quienes no residen en nuestro país, pero que prestan servicio en el país. Viven en otro país, pero que prestan servicio acá, ¿verdad? Entonces, el INR significa Impuesto a la Renta de No Residentes. Este tipo de impuesto define alcances impositivos para quienes no residen pero prestan servicio en nuestro país. Por ejemplo, incluyen servicios digitales como Netflix, Uber y otros servicios. Los que trabajan como Uber, que ofrecen servicio de Netflix, entonces son los que no viven en Paraguay, pero que realizan algunos servicios en nuestro país. Incluyen también rentas obtenidas de empresas constituidas en el país o accionistas, ¿verdad? O parte de una sociedad. Son accionistas de una empresa de Paraguay, pero que viven en otros países. Entonces, este tipo de impuesto grava las rentas de fuente paraguaya obtenidas por personas físicas o jurídicas que no viven en Paraguay, pero que realizan actividades que comprenden también el IRE y el IRP precisamente. El IVA, este impuesto es conocido por todos prácticamente y sí, este mantiene la estructura vigente con una tasa general del 10% y también la tasa diferenciada del 5% para productos de canasta familiar y algunos medicamentos. También se elimina la devolución a la exportación de productos de estado natural. Eso ya no va a estar permitido. ¿Pero qué se va a permitir? La deducción de hasta un 30% del crédito fiscal en la adquisición de vehículos por parte de los prestadores de servicios personales. ¿Cómo entendemos eso? Si yo compro un vehículo por 100 millones y el 10% de ese IVA, el 30% nada más del crédito fiscal por la adquisición de vehículos será deducible. También se designa entidades bancarias y financieras como casa de cambios para que sean agentes de percepción de pagos por servicios digitales prestados desde el exterior. Esas son algunas de las nuevas vigencias de este IVA, de este impuesto al valor agregado. El ISC o el impuesto selectivo al consumo, este sube lentamente a las tasas máximas de impuesto al tabaco y bebida, estableciendo que podrían ser modificados hasta después de un año.
tuvo una modificación, pero que estará vigente sí o sí un año, ¿verdad? Sin modificaciones. Pasado un año se podrán hacer reformas graduales a la tasa del impuesto al tabaco y bebidas, ¿verdad? Teniendo en cuenta siempre las condiciones económicas, tanto internas como externas. Actualmente estaría propicia la modificación de las tasas al impuesto al tabaco o bebida debido a la situación que estamos pasando a nivel país. Pero en la reglamentación menciona que solamente podrá sufrir modificaciones después de un año de la vigencia de la ley y además que deberá ser de forma gradual. Hablar del sistema impositivo nacional, por decir, presenta muchas nuevas informaciones. Con la promulgación de la Ley 6380/19 de la modernización y simplificación del sistema tributario, conocida como la Ley de la Reforma, en Paraguay se da un salto muy grande, muy importante en materia de normas impositivas, debido a que nuestro país se está adecuando a las exigencias de un mundo global donde lo primordial es la competitividad y la transferencia en gestión tributaria. ¿Qué es lo que pretende Paraguay con las nuevas reglamentaciones? Entonces, ponerse al tanto de las exigencias a nivel mundial. El sistema impositivo nacional se caracteriza en términos generales por su simplicidad. Observen los ajustes que tuvo nuestro sistema impositivo: 91, 2004, 2008, 2012 y 2013. Se encuentra vigente hace 20 años prácticamente. Solamente ahora, en el 2019, estamos implementando grandes cambios en el sector tributario. En general podemos hablar de tres sectores de la tributación: el sector de impuestos internos, el de los impuestos al comercio exterior y el de los impuestos municipales. Impuestos internos son las actividades comerciales o personales que se realizan dentro del país. Y el comercio exterior son actividades, negocios que se realizan fuera del país. Y aparte, los impuestos municipales que se pagan. Encontramos la definición del sistema impositivo. Son reglamentaciones impuestas por el Estado paraguayo que nos van a encaminar para obtener ingresos para luego financiar los gastos públicos. ¿Cuál es el objetivo del sistema impositivo de nuestro país? Recaudar para luego reinvertir o para financiar los gastos del Estado. Algunas actividades financieras del Estado que podemos mencionar consiste en el flujo de recursos económicos que necesita un país para que pueda cumplir sus fines, o sea, su política fiscal. Las actividades financieras son actividades que el Estado necesita realizar y de esa forma cumplir sus fines. Es también un conjunto de medidas que adopta el gobierno con el objeto de lograr el mejor aprovechamiento de los recursos nacionales. También es una medida que refiere al régimen tributario como gastos públicos, el endeudamiento nacional y la reforma del sector público. También es utilizado como un instrumento que podrían estar disponibles como el presupuesto nacional de gasto, las tasas de impuestos, los precios de las empresas públicas y regulaciones de leyes. Por ejemplo, es un instrumento que utiliza el Estado para la transparencia a nivel país. Por ejemplo, en la página de la SED están todo el presupuesto nacional de gastos, donde podemos acceder. Podemos también acceder a las empresas públicas, donde mencionan los precios de sus productos, sus servicios y las reglamentaciones que regulan esos precios o esos presupuestos a nivel nacional.
Es importante mencionar también sobre el aspecto económico. El ingreso fiscal que el Paraguay realiza es bastante necesario o es fundamental para que pueda cumplir con los gastos públicos. Los contribuyentes necesitan pagar su impuesto para que el Estado tenga un ingreso y para que ese ingreso sirva para cubrir los gastos establecidos en el presupuesto general de la nación como salud, educación, ingresos públicos. También podemos mencionar o podemos definir como un conjunto de recursos que se necesita para que el sector público pueda desarrollar sus actividades. El Estado necesita del ingreso de los contribuyentes para que pueda desarrollar las actividades. Ingreso ordinario. ¿Qué tipo de ingresos son? Son las ventas de bienes patrimoniales o empresas públicas. Por ejemplo, el Paraguay vende Copaco, antes que era Antelco, que se convierte en Copaco, que una parte de las acciones es vendida a un sector privado, entonces es un ingreso ordinario que también sirve para cubrir los gastos públicos. Ingresos derivados son ingresos tributarios, impuestos, tasas y contribuciones que recibe el Estado paraguayo para reinvertir en el gasto general de la nación. Hablar de los tributos, podríamos decir que los tributos son derivados de las prestaciones en dinero que el Estado, en su potestad, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. El Estado paraguayo tiene la potestad de reglamentar cobro de impuestos y de esa forma obtener un ingreso para poder cubrir los gastos del Estado paraguayo. Estos son los tres clases de tributos que existen: impuestos, tasas y contribuciones. ¿Cuáles son las características que presentan los impuestos? Para que se pueda cobrar un impuesto debe existir un sujeto activo, que sería el Estado paraguayo, y un sujeto pasivo, que sería una persona ya sea física o jurídica que pueda pagar ese impuesto. Entonces, el Estado paraguayo exige y las personas, tanto físicas o jurídicas, están sujetas a pagar esa exigencia del Estado. También otra característica que presenta es la relación unilateral y bajo el principio de autoridad sobre base de soberanía del Estado. El Estado tiene el poder o la potestad de exigir. Es obligatorio y no requiere de contraprestación, porque existen reglamentaciones, así como la cuarentena, por ejemplo. El Estado paraguayo promulga que es prohibido salir, entonces existe una reglamentación y las personas deben respetar eso. De lo contrario, no están respetando las reglamentaciones del gobierno, del presidente o del Estado paraguayo. La imposición es en general en cantidades de dinero, ¿verdad? Que es para pagar, ya sea en porcentaje, se cuantifica la prestación que va a pagar la persona, ya sea física o jurídica. La causa de su existencia viene dado por el poder legislativo de establecer limitaciones a la libertad y a la propiedad individual. Por más de que somos dueños de un negocio, de un local, de tierras, lo que sea, tenemos una obligación con el Estado paraguayo de pagar por la utilización de esos recursos. Podemos resumir básicamente entonces la finalidad del impuesto. ¿Cuál es la finalidad principal? Es la de recaudar para el financiamiento de los programas de gastos públicos. También es para ordenar y modificar la conducta social y económica de los individuos y de la colectividad. Algunos elementos integrantes que encontramos
Se distingue dos grupos de elementos esenciales en cualquier figura impositiva: el elemento cualitativo y el elemento cuantitativo. ¿A qué referimos elementos cualitativos? Objetos o hechos imponibles, sujetos del impuesto, domicilio fiscal o elemento temporal. Son elementos que nada más pueden ser personas. Habla de cualidad, cualitativos, dice, no se puede cuantificar. Sin embargo, los elementos cuantitativos sí. La base de tributación, el porcentaje, tipo de gravámenes y deudas tributarias se cuantifica. Entonces son dos los elementos: elementos cualitativos y elementos cuantitativos. Para entender mejor, ya que mencionaba dos elementos referentes a lo que es cualitativo y cuantitativo, analicemos el elemento cualitativo. Hablábamos de hechos y objetos imponibles. Pueden ser productos, renta, patrimonio, riqueza. El hecho imponible también es un conjunto de circunstancias o naturaleza jurídica. También los elementos de hecho imponibles podíamos encontrar el elemento objetivo, el elemento subjetivo, elemento espacial y elemento temporal. Sujeto del impuesto. Sujeto activo es el Estado paraguayo, el sujeto pasivo es la persona física que debe pagar el impuesto. Debemos distinguir entre contribuyente y representante legal. ¿Cuál es la diferencia de un contribuyente y de un representante legal? ¿Quién es contribuyente? Es aquel que la ley le impone a cargar tributos por ser el titular de la capacidad de pago que el impuesto pretende gravar. Entonces el contribuyente es la persona titular encargada de pagar el impuesto. El responsable legal es el representante o sustituto del contribuyente. Es aquel obligado al cumplimiento formal y material de la obligación. Supongamos que el contribuyente no se encuentre, pero se va el representante legal, que sería su sustituto, digo bien, y aquel que también como representante legal está obligado a cumplir de forma material y formal la obligación. En algunos casos se puede dar la coincidencia de ambos y en otros casos no. Una persona puede ser contribuyente y también puede ser responsable legal, y en otro caso no, ¿verdad? Domicilio fiscal es la ubicación espacial de los derechos y obligaciones del contribuyente. Por decir, es lo que se necesita saber del contribuyente: su nacionalidad, su territorialidad y su residencia efectiva. También se entiende residencia habitual o permanente. ¿En qué caso es residencia permanente? Cuando más de 180 días durante el año reside en ese lugar. Para el cómputo del periodo de residencia generalmente no se tienen en cuenta las ausencias temporales, excepto cuando se demuestre fecha reciente en la residencia en otro país, por decir. El domicilio fiscal entonces es la ubicación del contribuyente, su nacionalidad, dónde vive, en qué territorio. Todo eso se necesita manejar del contribuyente. Elementos temporales. Al analizar los elementos temporales también debemos ser capaces de distinguir los momentos importantes en el ciclo de vida de un impuesto, donde son dos: la fecha en que se origina y termina el periodo impositivo, y por otra parte la fecha de declaración, en su caso, y de recaudación o pago. Nada más eso debemos manejar entre los elementos temporales. Llegamos al elemento cuantitativo. Es la base de tributación, los tipos de gravámenes y la deuda tributaria. La base de tributación constituye el primer elemento de un impuesto.
que se define la cuantificación o valoración del hecho imponible tratándose generalmente de la cantidad, cuánto va a pagar. Tipos de gravámenes se relaciona a la base imponible que se aplicará un porcentaje dando lugar a la cuota. Existen casos en algunos impuestos en donde la cantidad es fija, por ejemplo el IVA que es del 10%. A eso refiere los tipos de gravámenes. Deuda tributaria es la cuota tributaria o el resultado después de aplicar la tasa impositiva sobre la tasa liquidable, siendo esta la cantidad que representa el gravamen que realmente debe pagar al Estado. Comparto con ustedes alguna clasificación de los impuestos. Impuestos internos, impuestos externos, impuestos indirectos, reales o objetivos, subjetivos personales. También están los impuestos ordinarios, extraordinarios, internos, externos, únicos y múltiples. Estos tipos de impuestos nosotros ya venimos manejando durante todo este periodo de 5 años que fuimos desarrollando temas relacionados a impuestos. Por ejemplo, el tema de impuesto interno son impuestos generales de bienes que es producido dentro del territorio nacional. Impuestos externos son impuestos que pagan personas que tienen algún negocio en nuestro país que residen fuera de ella, ¿verdad? Son algunos ejemplos. Se podría mencionar que hay dos grandes apartados impositivos. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero comparto con ustedes estos dos apartados importantes. Uno es el ingreso impositivo fiscal, aquel que tiene la finalidad puramente recaudatoria, que pretende recaudar para luego reinvertir. El otro indica que sirve para ordenar la economía, aquello que busca unos efectos económicos con los que variar las conductas individuales para, por decir, tener controlado la cantidad de comerciantes, la cantidad de personas que trabajan, todo eso, ¿verdad? Tiene ese concepto. Por eso les decía, no sé qué piensan ustedes, porque existen personas que no están muy de acuerdo, por ejemplo, inclusive que estén en el sistema impositivo los que pagan o venden remedios yuyos, por decir. Pero según este apartado, sirve para que puedan controlar la conducta individual y colectiva de las personas. Y obviamente tiene un objetivo que es de organizar la convivencia a nivel país para que exista un control. Hablábamos de los fines del sistema tributario, que el Estado paraguayo necesita recaudar para poder reinvertir en los gastos públicos, mencionábamos. Pero, ¿qué son gastos públicos? Se define principalmente como el gasto que realiza el gobierno a través de inversiones. Un aumento en el gasto público produciría un aumento en el nivel de renta nacional. Cuando el Estado paraguayo aumenta su gasto, necesita también aumentar su recaudación. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto público para manejar una estabilidad deseada, por decir. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica. ¿Qué significa eso? Que el Estado paraguayo debe manejar cuidadosamente el ingreso obtenido por los impuestos y reinvertir de buena forma para que pueda cubrir los gastos públicos. De eso en gran medida depende la política económica de nuestro país. ¿Y cómo funciona o cómo financiamos el gasto público? Con la emisión monetaria, con deudas públicas. Actualmente, por ejemplo, el Estado paraguayo realizó un préstamo de 1.600 millones de dólares para paliar la situación de la pandemia, por ejemplo, ¿verdad?
¿Y cómo va a volver a pagar eso el Estado? Con el impuesto, con la recaudación que pueda realizar de los contribuyentes. Es por eso que es muy importante que los contribuyentes o los grandes empresarios, las personas que manejan actividades económicas, paguen su impuesto para que de esa forma el Estado paraguayo pueda volver a pagar esas deudas contraídas. A continuación compartimos algunos tipos de gastos existentes. Por ejemplo, como el gasto corriente, gasto de transferencias y gastos de capital. ¿Qué tipo de gastos son gastos corrientes? Son sueldos, salarios de empleados públicos. Imagínense actualmente cómo estará analizando, cómo estará resolviendo los problemas el país con el problema de la pandemia para que pueda pagar salarios de los funcionarios públicos, siendo que el Estado paraguayo está recaudando poco a nivel de impuestos, por decir. Estos gastos implican el uso de recursos reales, entonces, por lo tanto, generan ingresos por pago de factores. ¿Por qué decía cómo estará paliando la situación de pagar gastos o sueldos el Estado paraguayo a los empleados públicos? Ya que el servicio de ANDE, por ejemplo, se está postergando por un periodo de 3 meses. Y mientras eso, ¿qué hace el Estado para poder paliar la situación y pagar el salario a esos empleados públicos? Gastos de transferencias, ¿qué tipo de gastos son? Aquellos como pensiones, subsidios. Pasamos a los principios constitucionales del gasto público. Las disposiciones relacionadas al progreso o proceso de presentación sobre la aprobación del presupuesto general de la Nación. El presupuesto general de la Nación prepara los encargados del aspecto económico, presenta al, a la discusión y se aprueba, se analiza si en la Cámara el proyecto anual y luego ellos aprueban en el Congreso. Entonces, de ahí viene todo que a veces son recortados los gastos públicos en algunos sectores, pero previamente aprobado por una Cámara. El gasto público está sujeto también a diversos controles, principalmente como controles políticos, cargos del Congreso, control administrativo, también ejercido por el Ejecutivo, y que está encargado del Ministerio de Hacienda y la Auditoría del Poder Ejecutivo. De esta forma, cerramos las informaciones referentes al sistema tributario nacional. Nos vemos la próxima semana. Que descansen.